Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente tema del curso, que es el tema de respuesta en frecuencia. Entonces, partiendo pues, de que la respuesta en frecuencia significa una respuesta forzada a una excitación senoidal en la que se puede estar variando la frecuencia. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo es la dinámica de un sistema físico cuando está sometido a una entrada oscilatoria, y esa entrada puede ser de baja frecuencia o de alta frecuencia, o bueno, hacer todo un recorrido por las frecuencias de la oscilación y ver cómo responde nuestro sistema físico. Este tema de respuesta en frecuencia pues es muy utilizado principalmente en sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. En sistemas eléctricos muy utilizado en medición, instrumentación, los sensores que muchas veces tienen componentes físicos, mecánicos para hacer la detección de las variables que queremos medir, pues tienen una respuesta en frecuencia. En los sistemas mecánicos, los sistemas de suspensión de un vehículo, pues tienen cierta respuesta en frecuencia. Y bueno, pues empiezo por ahí. Alguna vez, pues creo que ya no sé si lo comenté o no, pero sí, pues lo vuelvo a comentar. En el ejemplo del coche, en un vehículo, en un coche, ¿cómo se siente más la vibración cuando vamos en una calle empedrada en un coche? ¿Cuando vamos rápido o cuando vamos lento? ¿Alguien se ha fijado? Cuando vamos rápido, ¿no? Cuando vamos lento. Cuando vamos lento se siente más la vibración que cuando vamos rápido. ¿Por qué es eso? A lo mejor porque la suspensión está diseñada para amortiguar mejor a cierta velocidad. A cierta velocidad del vehículo. Pero ¿y qué pasa? ¿O cuál es la diferencia de la vibración cuando vamos lento o cuando vamos rápido? Desde el punto de vista oscilación. Es decir, La si yo amplitud voy es más lento, pequeña. pensemos un empedrado homogéneo, así bastante homogéneo, porque bueno, pues también Podría los, ser el, a podría ver, ser el tiempo que tarda el amortiguador en tomar su estado inicial. el tiempo que ¿qué? ¿Qué tarda el amortiguador en retomar su estado inicial? O sea, completamente estirado, elongado. Pues tiene que ver con los tiempos de respuesta. Efectivamente, el sistema masa resorte amortiguador, como lo vimos de hecho, pues en el ejercicio que estuvimos haciendo la clase pasada de ese sistema de segundo grado, pues en ese caso lo analizamos a una respuesta tipo escalón. Y vimos que, pues de repente, bueno, para empezar, dependía de la famosa XI, del factor de amortiguamiento relativo, si su respuesta iba a tener ciertas oscilaciones, o si iba a ser críticamente amortiguado, o sobreamortiguado y ya no oscilaba para nada. Y esa forma de responder, digamos que por ahí siempre presentamos exponenciales decrecientes
en la respuesta libre o crecientes en la respuesta forzada escalón, pero en ambos casos teníamos la misma constante de la exponencial. Y esa constante de la exponencial, pues ya sea menos alfa, por ahí aparecía en alguna de las respuestas que era menos alfa t, en otras era menos omega d, pero sea cual sea el caso, tanto alfa como omega, pues si recuerdan, depende de las características físicas de los elementos, de los elementos almacenadores y del disipador y de la relación que había entre ellos, así como el factor de amortiguamiento relativo. Entonces, dependiendo de los valores que teníamos de elementos de disipación y elementos de acumulación de energía, pues era si la respuesta que decae iba a ser en tiempo, iba a ser muy lenta o iba a ser muy rápida, y además la XI pues nos decía que si iba a oscilar, si no iba a oscilar. Entonces, cualquier sistema físico tiene una respuesta o una velocidad de respuesta ante los cambios. Y cuando el ejercicio pasado, pues lo hicimos a una entrada a escalón. Pero ahora imagínense que nuestra excitación es una entrada oscilatoria, una entrada senoidal. Entonces, si es muy lenta, pues nuestro sistema físico va a alcanzar a responder siguiendo esa entrada excitación senoidal. Pero si nuestra excitación senoidal es muy rápida, probablemente la respuesta de nuestro sistema físico, de nuestro resorte, amortiguador y la masa, pues es mucho más lenta que la excitación que está oscilando. Entonces, la excitación subió y bajó tan rápido que nuestra suspensión apenas empezaba a subir cuando ahora ya bajó. Ya cuando se enteró que bajó, bueno, empezaba a bajar cuando ya subió. Entonces, no nos alcanza a responder tan rápido como la excitación. Y eso es, como tal, la respuesta en frecuencia. El análisis en respuesta en frecuencia nos va a decir hasta qué velocidad de oscilación, es decir, hasta qué frecuencia, mi sistema físico va a alcanzar a responder. O si es ya muy rápida mi excitación, pues a lo mejor el sistema físico ni se entera. Por eso es que en un empedrado, cuando el vehículo va despacio y está la llanta está sometida a la vibración generada por las piedritas, por el empedrado, si vamos despacio, pues le da tiempo a la suspensión a responder. Pero si vamos rápido, pues las piedritas hacen que la llanta oscile muy rápido y la suspensión todavía no acaba de responder ante la subida cuando ya está de bajada. Y es por eso que a velocidades rápidas no sentimos la vibración. Se va como, bueno, no como si estuviera planito, pero se siente menos. El gran problema es que mientras más rápido vamos, es mucho más la energía que tiene que disipar nuestro sistema por la vibración, y por eso se daña más rápido una suspensión cuando pasamos rápido los empedrados. Por eso se recomienda un empedrado circularlo a baja velocidad para no dañar la suspensión. Pero hay muchos que pues agarran, se meten al empedrado, le pisan para no sentir la vibración. El problema es que también eso origina que muchas veces la llanta se despega del piso y pues pierdes capacidad de dirección, pierdes capacidad de frenos, que bueno, esas ya son otras cosas. Lo que ahorita me interesa es que nos quede claro este concepto de respuesta en frecuencia. Lo mismo pasa en los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos, bueno, imaginémonos una bocina.
cómo está hecha una bocina. Un electroimán y un cono que le llaman, ¿no? Tiene un imán, físicamente tiene un imán, una dona, y aquí adentro tiene un elemento que está, está separado, y aquí es donde está la bobina, el famoso electroimán. Este elemento, cuando le hacemos circular corriente por la bobina, genera un campo magnético y pues el imán físico que tenemos pues lo repele o lo atrae. Entonces hace que este elemento, que después tiene el cono, lo empuja o lo jala. Y luego el cono acá tiene unos muellecitos que también mecánicamente le ayudan a regresar, a hacer ese trabajo como de resorte, de ir y venir. En la parte de acá tienen los resortitos que son muchas veces hechos como de hula espuma, pero nos dan este trabajo mecánico como de resorte. Entonces, físicamente una bocina, mientras más grande sea la bocina, pues tiene que mover más masa de aire, tienen que ser más grandes los resortes, y entonces, pues su respuesta dinámica va a ser más lenta. Imagínense que tiene que mover todo y luego regresa y otra vez lo mueve, mientras que una bocina chiquita, pues puede vibrar a mucha más velocidad, a mucha más frecuencia. Por eso es que las bocinas grandes se usan para escuchar los sonidos graves de baja frecuencia, mientras que las bocinas más pequeñas las usamos para los sonidos agudos de alta frecuencia, porque eso tiene que ver con la respuesta física del sistema mecánico de una bocina. El sistema mecánico pues son estos resortitos, la masa. Entonces, una bocina grandota pues no tiene la capacidad, la velocidad de respuesta que necesitan las frecuencias agudas, los sonidos agudos. Mientras que una bocinita pequeña sí responde muy bien a los agudos, pero no nos sirven para los graves porque es muy poquito el aire que empuja. Un sonido grave necesitamos mucho más masa de aire que empuje para escuchar el sonido grave, si no se oye a muy bajo volumen. Entonces, esto también es un ejemplo clásico de que dependiendo físicamente cómo está hecha la bocina, pues va a responder a sonidos de baja frecuencia o cuando es chiquita a sonidos de alta frecuencia. Eso es lo que se conoce, o para eso nos sirve el análisis de respuesta en frecuencia. Y nos sirve no nada más para conocer y entender, sino para calcular, para poder tener herramientas de cálculo de decir, ah, mira, este sistema mecánico o este sistema eléctrico o este sistema hidráulico, también hay fenómenos hidráulicos que tienen que ver con oscilación, va a responderte entre tales y tales frecuencias. Fuera de esas frecuencias, pues no se va a enterar de que lo estás excitando con una oscilación de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, a ver, permítanme un segundo. No. Entonces, eso es a lo que conocemos como respuesta en frecuencia. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, entonces, bueno, pues de manera formal, como dice ahí, la respuesta en frecuencia es la respuesta en estado estable de un sistema a una excitación o entrada senoidal, cuando la frecuencia de esta señal de entrada varía en un cierto intervalo.
La respuesta en frecuencia de un sistema puede obtenerse directamente de la función de transferencia del sistema para una entrada o excitación senoidal, que también la conocemos como función de transferencia senoidal. Entonces, vámonos por partes. ¿Qué significa, primero que nada, respuesta a estado estable? Eso ya lo habíamos visto. Era lo de las raíces de la ecuación, ¿cómo se llama esta ecuación? La de... No, con las raíces de la ecuación lo que obteníamos era la solución, la xi, ¿no? A partir de la xi veíamos las raíces de la ecuación para poder, pues, obtener o plantear la solución de nuestra ecuación característica. No. También había mencionado que era donde estaban localizados en el plano complejo. Esas raíces. Decía si era estable o no el sistema. Ok. Si el sistema era estable o era inestable. Ok, eso es desde el punto de vista que el sistema, pues lo voy a decir así, que el sistema inestable pues es un sistema que de repente se vuelve loco y se daña. El sistema estable es aquel que podemos de alguna manera controlar. Por aquí Sebastián me dice que la señal no cambia. ¿Qué señal, Sebastián? Más que la señal es que la respuesta ya no cambia. Acordémonos cuando vimos nuestra respuesta a una excitación escalón. Pensemos que aquí está mi entrada escalón, pum. Y la respuesta de mi sistema, ya sea que oscile o que no oscile, hace esto, ahí lo puse medio oscilatorio, y al final deja de oscilar. Entonces dijimos que toda esta parte que sube, oscila hasta cierto nivel, de aquí para acá, era una respuesta transitoria, y de aquí para acá la nombramos como respuesta permanente, que también a esto de aquí se le llama respuesta a estado estable o respuesta estable. De aquí para allá es el estado estable. Es decir, nuestra función de transferencia, nuestro análisis de respuesta en frecuencia, no nos interesa esta parte de la transición inicial. Acordémonos que esta transición inicial, respuesta transitoria, generalmente tiene que ver con una respuesta escalón o una respuesta impulso. Una respuesta escalón que pues generalmente tiene que ver con el encendido de un switch o con el inicio de un empujón, de un empujón continuo en un sistema mecánico. Aquí lo que vamos a empezar a ver en la respuesta en frecuencia es, yo tengo, imaginémonos que está apagado el sistema y de repente lo empiezo a excitar con una senoidal. Si mi sistema estaba apagado, ahí detenido desde hace mucho tiempo, no había energía almacenada, nada, seguramente justo en este inicio, pues vamos a tener un retraso, una pequeña transición y eventualmente va a pasar algo hasta que ya finalmente mi sistema va a oscilar al ritmo o va a estar desfasado, pero finalmente va a responder ya de una manera estable a mi excitación. Muchas veces, bueno, de hecho aquí a lo mejor lo exageré, muchas veces empieza a responder y después ya empieza a crecer y empieza a crecer hasta que ya
finalmente llega a su amplitud máxima de la respuesta, pues algunos llegarán en pocos ciclos, otros llegarán en muchos ciclos. Entonces, ya después de algunos ciclos de oscilación, consideramos que mi respuesta es estable. Aquí donde fue chiquito y fue creciendo, pues todo esto, pensemos que hasta por aquí es mi respuesta transitoria y de aquí para acá es mi respuesta permanente. Esto lo podemos ver con un osciloscopio. Es más, a veces ni necesitamos el osciloscopio. Imaginémonos, hay que imaginarlo. Cuando estábamos viendo esto de respuesta transitoria, uno de los ejemplos que salieron a relucir es cuando prendemos la luz. A ver, no tanto, imagínense que tenemos la luz prendida y de repente enciende el refrigerador o el microondas o se conecta a una plancha. ¿Qué le pasa a la luz? Entonces parpadea. Parpadea, ¿no? Como que baja, sube, baja y ya, otra vez se mantiene a su intensidad. Bueno, los focos pues están excitados por una oscilación, por una frecuencia senoidal de 60 Hz. Esa perturbación que hubo a la hora de prender el microondas o algo que jale mucha corriente y entonces generó una perturbación y generó ahí una inestabilidad del sistema, pues hizo que oscilara, hizo que tuviera esta respuesta transitoria y ya, de repente otra vez, ya se mantiene. Entonces, esta respuesta transitoria también existe en la excitación o en los sistemas excitados con señales periódicas. Bueno, esto para el análisis de respuesta en frecuencia no nos interesa. Lo que me interesa es cómo responde en estado permanente, pero además, si yo eventualmente ya sé que a esta frecuencia, acordémonos que 1 entre t, perdón, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, pues ahora yo la cambio, la hago de mayor frecuencia. No me importa la parte transitoria, sino ya que se estabilizó, cómo responde a ese cambio de frecuencia ahora que va a ser más rápida. Me va a responder con la misma magnitud, se va a amplificar, se va a atenuar, se va a desfasar por los mismos tiempos de respuesta. Eso es lo que significa entonces mi respuesta permanente o mi respuesta a estado estable, como dice ahí en el primer párrafo. Y luego dice que la respuesta en frecuencia de un sistema puede obtenerse directamente de la función de transferencia. Bueno, pues creo que hasta ahorita no hemos platicado de funciones de transferencia, ¿eh? No. No, todavía no. Ok. Bueno, pues es momento para definir qué es una función de transferencia. Bueno, la función de transferencia, ahí está, se define como el cociente de la transformada de Laplace de la salida producida por el sistema físico entre la transformada de Laplace de la entrada o excitación externa. Y lo que sigue es importantísimo, considerando condiciones iniciales nulas. Entonces, si solo tenemos excitación externa y condiciones iniciales nulas, ¿a qué tipo de respuesta se refiere la transformada de Laplace?
A una respuesta forzada. Exclusivamente a la respuesta forzada. No hay condiciones iniciales y solamente nos interesa ver cómo responde nuestro sistema a una excitación externa. Y entonces, si de manera general, pues retomamos otra vez nuestro sistema físico, del orden que sea. Ahorita ya nada más puse aquí condiciones iniciales nulas. Y otra vez, la U de T es nuestra entrada, la Y de T es la salida, X de T, pues acordémonos que es nuestra variable de estado para generar el modelo, pero aquí al final lo que nos interesa ya es trabajar sobre nuestra variable de interés, de nuestra salida. En el ejercicio de la clase pasada, pues por ahí inclusive, pues habíamos visto que, pues déjenme buscarlo de hecho para que, habíamos visto que nuestra variable de estado, déjenme ver si por aquí la teníamos, si es en esta. Ok, de aquí la podríamos ver. Pues aquí habíamos dicho que nuestro modelo externo estaba en función de del desplazamiento en el resorte, porque ese era nuestra variable de estado. Mientras que nuestra salida, nuestra variable de interés, pues era el desplazamiento de la masa. Y por eso, bueno, pues pusimos como ahora como salida, pues que trabajamos nuestra ecuación diferencial directamente con el desplazamiento de la masa, diciendo que, bueno, pues nuestro desplazamiento de la masa es igual a nuestro desplazamiento del resorte. Pero entonces, de manera general, pues esta salida, como lo habíamos visto ya anteriormente, pues muchas veces la representamos con la Y. Entonces, de esta manera, pues la función de transferencia del sistema será la transformada de Laplace de la entrada, tenemos la transformada de Laplace de la salida, y la relación entre ellos es h de s, que es nuestra función de transferencia del sistema. Y la función de transferencia del sistema nos da realmente toda la información dinámica que tiene el sistema, la respuesta dinámica, y la podemos obtener de dos maneras, ya sea a través directamente del modelo matemático que describe al sistema físico o a partir de la respuesta a impulso del sistema. A ver, ¿qué es eso? Déjenme ver qué sería, ok. ¿Qué es eso? Déjenme encontrar. Aquí está. Ok, entonces déjenme retomar lo que estuvimos viendo en la respuesta de un sistema de segundo grado, donde pues habíamos visto que a partir de la ecuación diferencial de segundo grado,
haciendo la transformada o resolviendo vía la transformada de Laplace, pues obteníamos esta ecuación general de Laplace. Aquí tenemos x0 y x.0. Para la función de transferencia nos dicen que es considerando condiciones iniciales nulas, es decir, x0 y x.d0 es 0, pues solamente nos va a quedar uds entre lo que tenemos acá. Entonces, directamente déjenme déjenme retomar esta ecuación. Entonces, ahí teníamos nuestra ecuación general ya con condiciones iniciales nulas, y si de alguna manera, pues, relacionamos y de s con xs, pensemos en el ejercicio anterior donde directamente y de s era xs, habíamos dicho que nuestra posición de la masa era igual que nuestra posición del resorte. La posición del resorte era nuestra variable de estado y la posición de la masa era nuestra salida. Ese es un ejemplo de esta explicación. Pues directamente entonces y de s pues va a ser uds entre s cuadrada más 2 psi omega ns más omega n cuadrada. Y por lo tanto, h de s, que está definido como la salida entre la entrada, pues simple y sencillamente es esto de aquí. Y esto de aquí, 1 entre s cuadrada más 2 psi omega ns más omega n cuadrada, dijimos en algún momento, ahorita lo encuentro, dijimos en algún momento, aquí está, que la respuesta forzada a impulso, cuando la función de impulso u de t, que es la delta de Dirac, es 0, 1, t distinto de 0 y t igual a 0, su transformada de Laplace es u de s, entonces, pues la respuesta a impulso es básicamente la función que acabo de escribir como función de transferencia. Por eso es que dice aquí que la función de transferencia puede obtenerse de dos maneras. La segunda es a partir de la respuesta a impulso del sistema, pues aquí está. Y la primera es con la transformada de Laplace del modelo matemático que describe al sistema físico, pues que es lo que pues acababa yo de poner hace un ratito. Que es, pues acordémonos que entonces esta expresión, con las condiciones iniciales 0, esta de aquí, pues esta salió directamente
de hacer la transformada de Laplace de nuestra ecuación diferencial, que es nuestro modelo matemático del sistema. Entonces, bueno, pues ahí está la explicación de estos dos puntos. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ok, entonces, pues ya vimos que directamente la función de transferencia, pues la podemos obtener transformando el modelo matemático de nuestro sistema, transformando por Laplace el modelo matemático de nuestro sistema, y vamos a llegar a algo de este tipo. Y de manera general, esto en particular es para el sistema de segundo grado. De manera general, un sistema puede tener un sistema de orden n, puede estar expresado pues a la hora de hacer la transformada de Laplace de la ecuación diferencial de orden n, pues vamos a tener una función de transferencia de este tipo. A ver, ahí me gustaría, antes de, déjenme, esperen un segundito. Esperen un segundito para poner una cosa antes de eso. Ok.
Ok, perdón, listo. Ahora sí. Entonces, si un sistema está definido por una ecuación, un sistema de orden n está definido por una ecuación diferencial de orden n, como esta de acá, de y. Acordémonos que esto a la n entre paréntesis significa la enésima derivada de y más a1 para la enésima menos 1 derivada de y, an menos 1 por la primera derivada de y más an de y, es decir, pues algo similar a de donde salió nuestro modelo matemático del segundo orden. Y podríamos tener en la entrada también derivadas de la entrada que se generan cuando obtenemos el sistema matemático. Entonces, esa es la manera general, la manera matemática de escribir o representar de manera general un sistema de orden n con una ecuación diferencial. Entonces, lo podemos escribir así, o bien la podríamos entonces representar a través de la función de transferencia como la que muestro ahí directamente. Ok, entonces esta sería básicamente de manera general la función de transferencia de una ecuación diferencial de orden n con una entrada que tiene o puede tener hasta n derivada de su entrada. Entonces, si nos damos cuenta en el numerador, pues va a quedar los términos de los coeficientes de la excitación, y en el denominador pues quedan los coeficientes de del modelo matemático. Recordemos que en esta representación de la ecuación de segundo grado, pues también podríamos representarlo como as cuadrada más bs más c, o bien de manera normalizada s cuadrada más b entre a, s más c entre a, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, esta es la forma en que podemos representar un modelo matemático a través de una función de transferencia. Es decir, la función de transferencia es otra manera de representar matemáticamente la dinámica de un sistema físico. Entonces, básicamente, pues tenemos tres formas de representar el modelo matemático de un sistema físico. Uno es ecuaciones diferenciales, otra es el modelo interno en variables de estado, y otra es pues la función de transferencia. Y son simples matemáticas, todos salen de haber generado nuestro modelo matemático como lo vimos en la técnica de hacer modelos matemáticos al principio del curso. Entonces, matemáticamente podemos entonces directamente obtener nuestra función de transferencia, y esa función de transferencia también a través de la técnica de fracciones parciales, pues podemos expresarla a través de sumas de fracciones simples. Entonces, un sistema de orden n lo podemos representar como n sumas de fracciones parciales. Y
arriba el numerador, las raíces del numerador nos van a representar los ceros del sistema, por eso se llama polinomio de ceros del sistema el que está en el numerador, y el que está en el denominador, pues es el polinomio de polos del sistema. Y las raíces del denominador, pues van a ser los polos del sistema. Lo que hicimos cuando empezamos a revisar en el sistema de segundo orden, pues dónde estaban las raíces, si estaban sobre el eje imaginario, sobre el plano complejo del lado negativo de los reales o sobre el eje real, y ahí es cuando hablamos de un sistema estable, las raíces están en el lado negativo del plano complejo, y un sistema inestable puede tener polos del lado derecho, del lado positivo. Entonces, la función de transferencia senoidal, pues simple y sencillamente se obtiene sustituyendo la variable de Laplace S por J omega, donde omega pues es la frecuencia de oscilación de nuestra excitación. Y por eso es que pues simple y sencillamente se le llama función de transferencia senoidal. Donde entonces nuestra entrada pues es una función o una excitación tipo senoidal, expresada ya sea como coseno, como seno, como querramos, y entonces como h de j omega, como la función de transferencia senoidal es una función en el plano de los números complejos, pues vamos a tener, esta función va a tener magnitud y va a tener fase, donde la magnitud, bueno, pues va a ser la relación de magnitudes, y la fase, pues va a ser el ángulo de desfasamiento de nuestra función de transferencia. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? No, todo bien. ¿Vamos bien? ¿Sí me siguen? Más o menos. Ok. Todo esto pues son simple y sencillamente matemáticas que, bueno, a lo mejor aquí se ven muy complicadas, pero pues pensémoslo en nuestro sistemita simple de segundo orden. Simple y sencillamente pues vamos a tener en el denominador un polinomio, de donde de hecho pues ya habíamos sacado las raíces para las distintas condiciones, y en el numerador pues podemos tener una entrada simple, sencilla, que puede ser así de simple como 1, o bien podemos tener a lo mejor por ahí alguna derivada de nuestra entrada, que pues aparecerá con un pequeño polinomio en el numerador. Lo importante es que entendamos que en una función de transferencia el numerador nos dice la parte que tiene que ver con la entrada y la información pues de la entrada, y el numerador nos da el denominador nos da la información propia de la dinámica del sistema. Y la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada, por eso es que queda invertido. A la hora de despejar, pues la entrada quedó abajo. Y entonces, repito otra vez, el denominador nos da la información de la respuesta del sistema, es decir, pues lo que pasa con la Y de S. Y el numerador nos da la información de la excitación del sistema, así como cruzado. Ok. Entonces, cuando hablamos de la función de transferencia, y aquí decimos que es una variable en el número de una función en el plano de los números complejos, pues tenemos que trabajar con magnitud y con fase.
Y esta magnitud y esta fase van, como dice aquí, son función de la frecuencia. Tanto la magnitud como la fase van a depender de la frecuencia. Y por eso, pues la función de la respuesta en frecuencia de un sistema la solemos representar graficando la magnitud y la fase de la función de transferencia con la frecuencia como variable independiente y la solemos representar en un par de gráficas que se llaman diagramas de Bode. Los diagramas de Bode, entonces, son dos gráficas. En una se muestra la magnitud y en la otra se muestra la fase. Ambos contra la frecuencia, y en ambos se usa escala logarítmica para el eje de las abscisas, escala logarítmica para la frecuencia en el eje de las abscisas, y para la fase se usa una escala en grados, mientras que para la magnitud se utiliza otra escala logarítmica llamada decibeles, donde el decibel pues se define de esta manera. Esta es la definición matemática de un decibel. Es 20 veces el logaritmo de la magnitud de la función de transferencia. Esta es la definición como tal de los decibeles. ¿Alguna vez habían oído ese término, decibeles? Sí, ¿Para qué usamos los decibeles? para medir la intensidad de sonido. Pues es una unidad con la que expresamos la amplitud o la intensidad del sonido. Y bueno, pues eso es la intensidad del sonido, pues la tenemos referenciada a una referencia. Pero la definición del decibel es a partir de un logaritmo. Entonces, es una escala logarítmica en donde pues tenemos que tener mucho cuidado en el significado de los decibeles. En temas de audio, desde luego se usa mucho la escala de los decibeles. Y es muy importante, que es lo que sigue, que entendamos cuál es el significado físico cuando hablamos de decibeles. Entonces, a partir de esta expresión matemática de 20 logaritmo de la magnitud, bueno, pues podemos plantear o podemos revisar el significado de la escala de decibeles. A partir de la magnitud absoluta de la función de transferencia y la magnitud en decibeles. Entonces, primero, para entender, lo primero que tenemos que no perder de vista, que estar siempre conscientes, es que cuando hablamos de función de transferencia, hablamos de la relación de la salida con respecto a la entrada. ¿Qué nos va a decir físicamente esa relación? ¿Quién me dice qué entiende por una relación, una división de salida con respecto a la entrada? O bueno, como lo tenemos ahí, la magnitud de la función de transferencia va a ser la magnitud de mi salida con respecto a la magnitud de mi excitación. Y entonces, ¿eso físicamente qué me quiere decir? ¿A quién se le ocurre algo?
Alguien que me explique, porfa. Sería la relación de cómo se comporta la salida respecto a la excitación que le demos al sistema. Pues eso yo lo acabo de decir. Acordémonos, vamos a poner nuestro cuadrito que estaba por ahí. Aquí tenemos nuestra entrada y aquí tenemos nuestra salida. Y aquí adentro, pues es nuestro sistema físico representado a través de la función de transferencia. Entonces, esta relación de magnitudes, pues lo que nos dice es, ¿qué le hace mi sistema físico o cómo responde mi sistema físico a esta entrada? Esta relación lo que me dice es, pues si yo le estoy metiendo algo a mi sistema físico y en consecuencia este sistema físico va a tener una respuesta, va a tener una salida, bueno, pues a la hora que las comparo, lo que me dice entonces la función de transferencia es, pues qué le hizo mi sistema físico a esa excitación o cómo respondió mi sistema físico a esta excitación. Eso es lo que matemáticamente nos representa o nos dice la función de transferencia. Y particularmente, cuando hablamos de magnitudes, pues nos referimos precisamente a ver, si yo metí una entrada de una magnitud 1 y a la hora que entró a esta cajita negra que se llama sistema físico, salió de 2, pues lo que me dice es que mi sistema físico me la amplificó al doble. O si entró de 1 y salió de punto 2, pues me la atenuó 5 veces. Entonces, lo que me está diciendo la magnitud de la función de transferencia es, pues, qué tanto amplifica o qué tanto atenúa mi sistema físico la excitación, cómo responde. Y entonces, cuando yo veo o yo hago una tablita como la que está ahí, donde digo, mi función de transferencia, la magnitud de mi función de transferencia es 0, físicamente, ¿qué significaría? Que no haya excitación. No. A ver, para que esto sea 0, si no hay excitación, si no hubiera excitación, ¿cuánto sería la función de transferencia? Si mi excitación fuera 0, ¿cuánto sería mi función de transferencia? Infinito. Infinito. Entonces, no es que no hay excitación. 0 significa, pues entra, pero no sale nada. Para que esto sea 0, pues lo que tiene que ser 0 es mi salida. Entonces, si en mi magnitud de la función de transferencia me dice es 0, lo que significa es que yo metí una excitación de cierta magnitud, pero no salió nada. Es decir, mi sistema no responde a esa excitación, no la deja salir, ahí disipa todo adentro mi sistema. Simple y sencillamente no tiene la capacidad de responder a esa frecuencia de oscilación. No salió nada. Pero cuando yo hago, ahora lo expreso en decibeles, que acordémonos es 20 logaritmo de h de j omega, que es lo mismo, ¿no? Acordémonos que S y j omega, pues es lo mismo. Cuando yo hago el logaritmo de 0, pues en decibeles esto va a equivaler a menos infinito. Y luego, por ahí tengo varios valores de importancia,
pero otro que para mí es vital es 1. ¿Qué significa físicamente que la magnitud de mi función de transferencia sea 1? Así como entró, así salió. Lo mismito que yo metí, salió. Punto. Entró, simple y sencillamente mi sistema respondió así parejito como entró y así lo dejé salir. No le hizo nada, ni lo amplificó ni lo atenuó. Entró y salió. Ese es el significado físico de que mi función de transferencia sea igual a 1. Pero si yo hago el logaritmo de 1, pues logaritmo de 1 es 0. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el significado físico de H de B en decibeles 0. Cuando en decibeles, cuando estamos trabajando en escala de decibeles, dice, tiene 0 decibeles, no significa que no pasó nada, que no hay nada, que no sale nada. Lo que significa es que no lo modificó, lo que entró, salió. Así de simple. Y ahora me voy al caso extremo, me voy para el otro lado. Mientras más grande sea esto, 10 o 100, pues significa, si mi salida es 10, ¿qué significaría? O bueno, antes, 2. Si mi magnitud de la función de transferencia fuera 2, ¿qué significa físicamente? Que hubo como cierta pérdida y entonces ya nada más salió la mitad de lo que entró, ¿no? No, Entró la mitad de lo que salió. más bien salió el doble de lo que entró. Nuestra referencia es la entrada. Entonces, para que sea 2, significa salió el doble de lo que entró, o sea, amplificó. Mi sistema tiene capacidad de amplificar. Pues a lo mejor es porque por ahí tiene alguna fuente de energía que permita amplificar o lo modificó, ¿no? A lo mejor pensemos en un transformador como los que vimos, que a lo mejor lo que tengo aquí adentro es el modelito del transformador y entró, es un transformador que aumenta la salida, un transformador de voltaje que aumenta, entonces pues entró y salió el doble. Pues eso, yo un transformador lo podría expresar a través de esa función de transferencia. Bueno, de hecho, hay funciones de transferencias para transformadores que nos dice cuál va a ser la respuesta en frecuencia de un transformador. Un transformador, mientras a mayor frecuencia, de repente ya no va a responder bien y ya la relación ya no va a ser constante, va a empezar a decaer. Y eso lo podemos revisar o lo podríamos expresar a través de la función de transferencia de un transformador. Y luego, pues 10, bueno, aquí 2, si hacemos la cuenta, más o menos me va a dar 6 decibeles. Cuando me voy a 10, pues voy a andar por ahí de 20 decibeles. Entonces, esto significa, y bueno, pues aquí entre 0 y 1, pensemos ahora sí. 0.5 sería lo que dijiste hace rato, salió la mitad. Y salió la mitad, sería menos 6 decibeles. Entonces, el significado es importante tenerlo muy claro. Decibeles negativos significa estoy atenuando, salió menos de lo que entró. 0 significa lo que entra, sale. Y decibeles positivos significa amplificó. Y eso es algo muy usado en
en sistemas de audio. ¿Alguna vez ha trabajado con ecualizadores o cosas así? Ahora, pues casi todos son digitales y están en las computadoras, pero siguen usando ese tipo de escalas. Sí, profe. Por En ejemplo, Spotify. aquí tengo uno a la mano, un ecualizador de hace algunos años de equipos de música. A ver si se alcanza a ver, no se alcanza a ver. ¿Se dedicaba a eso antes? ¿O era hobby o algo así? También soy músico, también me dedico a la música. Órale. Sí, desde chavo. Y entonces, aquí creo que no se alcanza a ver, pero, mira, a lo mejor sí se ve por ahí. No sé si se alcanza. Aquí dice menos 12 decibeles y arriba dice más 12 decibeles. Y esto pues es una especie como de volumen de amplificador o atenuador. Si lo dejo en cero, pues significa que no hago nada. Y pues si lo echo para arriba es que estoy amplificando, que estoy bajando. Y eso, el ecualizador, pues lo hacemos en un rango de frecuencias, como ya lo iremos viendo. Si yo pongo aquí amplifico graves, o amplifico agudos, entonces esto tiene que ver básicamente con la respuesta en frecuencia. Bueno, a lo que iba es a que nos quede entonces muy claro el significado físico de los decibeles y de las magnitudes absolutas. ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo una, profe. Sí. ¿Por qué empezamos en 6 y una relación de 2 y 6? En la función de transferencia es 2 y en decibeles son 6. Y Pues saca 20 logaritmo de 2. ¿Cuánto por es? logaritmo. Sí. Hazlo con la calculadora, digo, es muy cerquita de 6, números redondos de 6. Pero hazlo de una Sí, vez dejé para para que allá y me ya des la el hago. valor. Profesor, Sí, lo que mencionó hace rato sería como la definición de una función de transferencia, que es una relación en la cual vamos a ver cuál va a ser la excitación y cómo va a responder nuestro sistema. ¿Eso es una función de transferencia? a ver otra vez. A que vamos a tener un sistema y que vamos a tener como cierto tipo de entrada y vamos a ver cuál es la excitación y cómo va a responder. ¿Correcto? Ajá, sería eso, ¿no? Eso es lo que nos dice la función de transferencia. Bueno, de hecho, eso es lo que nos dice cualquier modelo matemático. La ecuación diferencial también lo que hacemos es expresar nuestra salida en función de una ecuación diferencial y por ahí aparece la entrada. Y con eso, bueno, pues lo que hacemos es matemáticamente representarlo con una ecuación diferencial. Pero acordémonos que como lo puse hace rato, nuestra función de transferencia, pues es la relación de la salida y la entrada en Laplace. Y esta salida, pues la obtuvimos a partir de la función de transferencia de la ecuación diferencial. Entonces es nuestro mismo modelo matemático, pero ahora expresado a través de esa transferencia, de esa transformada de Laplace y reescrita como esta relación de Y de S entre U de S. Por lo tanto, efectivamente, pues es lo que dijiste, nos da la información de saber qué pasa, cómo responde mi sistema a una entrada conocida que yo le meto. Normalmente, pues lo que hacemos es meterles entradas conocidas para saber cómo responde. Después ya verán en materias más avanzadas de control, a los que les guste después este tema de control, que hay técnicas en las que
muchas veces no tenemos ni idea de lo que hay aquí adentro del sistema, literalmente una caja negra. Entonces hay técnicas en las que yo le empiezo a meter algunas excitaciones, mido las salidas y puedo empezar a crear un modelo matemático que me represente lo que hace allá adentro, y muchas veces sin tener idea de qué hay allá adentro. Pero lo que me interesa es pues, saber que si yo le meto una señal senoidal de tal frecuencia, pues voy a sacar tanto. Si yo la pongo de tal otra frecuencia y tal otra amplitud, pues voy a sacar tanto. Si le meto una excitación escalón, pues va a responder de tal manera. Si le meto una excitación triangular o cuadrada, pues va a responder de tal otra manera. Entonces, todas estas técnicas matemáticas es pues para representar matemáticamente los modelos. ¿Y para qué nos sirve representar matemáticamente un modelo? A nosotros los ingenieros, ¿cómo para qué creen que nos pueda servir? Para todo. Para ver su respuesta. Para medir, bueno, para observar tal vez el comportamiento que va a tener bajo cualquier circunstancia, ¿no? ¿Y como para qué nos interesa conocer eso a nosotros los ingenieros? Para poder medir las capacidades que vamos a tener al crear o formar algo y cuáles van a ser como sus puntos débiles o el trabajo que pueden llegar a efectuar. O sea, tanto para bien como para mal, vamos a percibir cuáles van a ser las capacidades o los contras de todo aquello que creemos. Así es, para mí la ingeniería, que es lo que son mis dos pasiones, una es la ingeniería, la otra es la música, pues la ingeniería justamente es eso, el poder crear cosas, a veces son cosas mecánicas, a veces son pues, edificios, construcciones, puentes, sistemas hidráulicos. A mí en particular pues me dedico a vehículos eléctricos y todo lo que tiene que ver con ello. Pues poder diseñar, y para poder diseñar pues usamos las matemáticas para intentar, y lo voy a poner así, predecir lo que va a pasar. Y lo pongo así porque pues de repente hay cosas que no consideramos y pues pues alguna vez se predijo cuando se calculó y se diseñó pues que el metro elevado de la línea 12 nunca se iba a caer y se cayó, ¿verdad? Bueno, ahí ya hay otras variables en juego, pero al menos desde el punto de vista de ingeniería, tener la capacidad de diseñar, calcular y asegurar que esto va a funcionar correctamente para lo que lo estoy diseñando. Y como acabas de decir, con sus pros y sus contras. Ok. ¿Qué más? Bueno, sigámosle entonces. ¿Más dudas, más preguntas? Bueno, pues ahí está entonces en esta diapositiva, pues lo que estoy explicando. En magnitud absoluta menor a 1 significa atenuación, igual a 1 significa lo que entra sale, mayor que 1 significa amplificación, igual a 0 pues significa que no hay salida. En el caso de los decibeles, menos infinito significa que no hay salida. Decibeles negativos hay atenuación. 0, ganancia unitaria, es otra forma de decir lo que entra sale, es ganancia unitaria. Y decibeles positivos significa amplificación. Bueno, entonces, pues vamos a más matemáticas. Ni modo, somos ingenieros. Entonces, pues pensemos en nuestra función de transferencia expresada a través de dos polinomios. Uno en el numerador, que es el polinomio de los ceros, que dije que estos coeficientes B0, B1 hasta Bn tienen que ver con las derivadas que hay o no en la excitación. Si no hay ninguna derivada, de hecho, pues ya vimos que aquí es 1, simple y sencillamente
o puede haber por ahí alguna magnitud, pero hay este coeficiente Bm puede ser igual a 1 o alguna constante adicional. Y el denominador, que es el polinomio de los polos, es el que nos da la información propiamente de lo que pasa en nuestro sistema. Y entonces, estos polinomios los solemos escribir para poder hacer el análisis en frecuencia a través de sus polos y sus ceros y expresarlos a través de una multiplicación de factores. Y además los vamos a trabajar algebraicamente para poderlos expresar de la manera que más nos convenga para la información que necesitamos, a través de polos y ceros, que son las Qs y las Ps. Entonces, iremos trabajando algebraicamente iremos trabajando nuestro polinomio o nuestra función de transferencia para poner por ahí algún factor, algún factor ganancia o un factor que nos representa la ganancia de nuestro sistema, algunos elementos como esto de S entre A, ya sea en el denominador, por eso está la -1, o en el numerador, que es +1. Este sería un factor como factor integral o derivativo. Está en el numerador, sería un factor derivativo. El segundo está en el denominador, sería un factor integral, que tiene que ver con el -1 y el +1. O bien, factores en forma de 1 más S entre A, ya sea en el denominador o ya sea en el numerador, -1 a la -1 a la +1. De aquí, el tercer factor, sería pues un factor de primer grado en el numerador que se llama derivativo. El cuarto sería un factor de primer grado que está en el denominador, sería un factor integral. Y luego podemos tener factores de segundo grado, que si lo notan, pues por ahí aparece la xi y aparece omega 0, que omega 0 es igual que omega n, es lo mismo, nada más que en esta metodología pues se usa ahora como omega 0, que se llama frecuencia de resonancia. Y lo mismo podemos tenerlo en el numerador o podemos tenerlo en el denominador. Y lo mismo, pues si está en el numerador es un factor integral, si está en el denominador es un factor derivativo. Ya evidentemente, eventualmente haremos algún ejercicio para ver cómo aplicamos estas matemáticas que ahorita estoy explicando. Y bueno, a partir de esta expresión de multiplicación de factores de la función de transferencia, si ahora trabajamos esto con la función de transferencia senoidal, es decir, sustituyendo nuestra variable de Laplace S por J omega, y que dijimos que entonces, pues esto se convierte en una función en el plano de los números complejos con magnitud y fase. Bueno, pues para la magnitud, trabajando en decibeles, que es 20 logaritmo por la magnitud de h de j omega, pues quedaría 20 logaritmo por la magnitud de la multiplicación de los factores. Y esta técnica de Bode de trabajar con logaritmos la utilizamos porque esta multiplicación de factores simple y sencillamente se convierte en suma de factores. Bueno, suma o resta. Suma cuando es un factor que está en el numerador y resta cuando es un factor derivativo que está en el denominador.
Suma cuando es un factor integral en el numerador y resta un factor derivativo que está en el denominador, del orden que sea. Y pues vamos a trabajar entonces con las magnitudes de una variable compleja, donde entonces tenemos que acordarnos que la magnitud, cómo calculamos la magnitud en una variable compleja. Pensemos el tercer término, que es 1 más j omega entre a3. Tenemos una parte real que es 1, entonces es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de j entre a3 al cuadrado, perdón, omega entre a3 al cuadrado. Entonces, recordemos cómo trabajamos o cómo obtenemos la magnitud de un número complejo, de una función compleja. Y para la fase, bueno, pues sucede algo muy similar. Vamos a trabajar entonces con la fase que es el ángulo de esto que está aquí adentro, y el ángulo lo calculamos a través del ángulo cuya tangente, o la tangente a la -1, de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, para el factor constante K, pues no tenemos parte imaginaria, por eso es 0, y tenemos nada más una parte real que es K. Para el primer factor tenemos nada más parte imaginaria que es omega entre A1, por eso está acá arriba, y no tenemos parte real, es 0. En el caso del tercer elemento, del tercer factor, pues tenemos parte real 1, está en el denominador, parte compleja omega entre A3, está en el numerador. Entonces, pues simple y sencillamente, haciendo esas matemáticas, pues vamos a tener también que la fase la podemos expresar a través de la suma de las fases de cada uno de los factores. Es decir, cuando yo trabajo con esta técnica de los logaritmos, lo que me permite es ver cuál es el efecto individual de cada uno de los factores que componen a mi función de transferencia. Puedo ver qué va a pasar dentro del sistema a partir del factor ganancia, cómo lo va a afectar. Y a ese factor ganancia, bueno, pues le voy a sumar el efecto del factor derivativo y le voy a sumar el efecto del factor integral. Y todo esto lo podemos hacer de ir viendo término por término el efecto individual de cada cosa, porque, como dije desde el principio del curso, estamos trabajando con sistemas lineales. Esto se nos complica cuando tenemos sistemas no lineales. Por eso es que ahorita no los vemos. Eso lo verán a quien se meta de lleno a control, sobre todo, pues ya en temas avanzados de control. Ahorita no nos preocupemos, estamos trabajando con sistemas lineales y podemos entonces ver qué pasa con el efecto de un factor. Se lo sumamos al efecto del siguiente factor, al que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces, ahorita lo que me interesa es que quede claro esta metodología de poder ir revisando qué pasa con cada cosa. Ya haremos ejercicios ya con numeritos para que nos quede un poquito más claro cómo utilizar esta técnica. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Por el momento no, profesor. Ok, entonces, continuemos. Pues entonces estos diagramas de Bode, tanto en magnitud y fase,
se obtienen analizando y graficando la respuesta en frecuencia de cada factor que compone la función de transferencia para conocer el efecto individual de cada uno de ellos. Y finalmente, la respuesta en frecuencia global o total, pues, será la suma de la respuesta en frecuencia individual de cada factor. Justo lo que les acababa de decir. Por lo tanto, pues vamos a empezar a entender o a explicar qué es lo que nos hace un factor constante, una ganancia acá. Es decir, cuando imaginémonos que aquí adentro mi H de S es igual a K. Es decir, mi salida va a ser igual a K veces mi entrada. Por lo tanto, mi función de transferencia, H de S entre U de S, que es mi función de transferencia, pues es igual a K. ¿Qué me dice esto de aquí? Que mi salida es K veces U de S. Físicamente, ¿qué me representa? Un escalamiento. Un escalamiento. Si es mayor a 1, pues que lo estoy amplificando. Si es igual a 1, pues que no le hago nada, que lo que entra sale. Si es menor a 1, pues que lo estoy atenuando. Y bueno, y si K llegara a ser 0, pues es simple y sencillamente que no deja salir lo que está entrando. ¿Ok? Que es un poco lo que tengo pues escrito ahí. Si K es mayor a 1, lo que significa que los decibeles son positivos, pues amplifica. Y esto, pues como vemos, H de J omega, pues la vamos, como dije hace rato, vamos a graficarla o analizarla cuando tenemos una excitación senoidal. Entonces, imaginémonos que mi U de T, la voy a poner en tiempo, pues es A coseno de omega T. Y esa U de T en tiempo, yo la multiplico, Y de T, pues va a ser K por A coseno de omega T. ¿Qué va a pasar con esta respuesta para cualquier valor de omega? Depende de omega. Cuando yo digo mi función de transferencia es K, ¿depende de omega la magnitud? No. No, es una constante. Por eso es que mi grafiquita con respecto a la frecuencia, pues es un valor constante. Lo que me dice es que sin importar cuál sea la frecuencia de excitación, pues mi sistema va a estar afectado por este elemento que o amplifica o atenúa en función de si es mayor o es menor a 1. Por este escalamiento, como hace rato comentaste por ahí, va a estar escalada, pero sin importar cuál sea la frecuencia. Ya sea mucha frecuencia o ya sea poca frecuencia, la respuesta va a estar escalada igual en todo el rango de frecuencias. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y respecto a la fase, pues lo que me dice es que el ángulo de K, es decir, el ángulo cuya tangente es la parte imaginaria, pues K es real, no es imaginario, entonces imaginaria es 0,
entre la parte real K, el ángulo de 0 es 0, y eso lo que significa es que para cualquier frecuencia, pues mi fase va a estar siempre ahí en 0 sobre el eje de frecuencia, y el significado físico es no hay desfasamiento entre la salida del sistema y la entrada a una excitación senoidal. Déjenme ver si puse, no. Es decir, finalmente, si yo lo grafico en el tiempo y pongo mi entrada con azul, ahí está mi entrada con azul, y mi salida con verde, pues lo único que me dice es que si la K es mayor que 1, pues va a estar en fase y pues va a estar amplificado K veces a una cierta frecuencia. Pero si eso mismo lo hago a una frecuencia muy alta, pues mi salida va a ser igualita, nada más amplificada y a la misma fase, ya sea muy alta o ya sea mucho más baja, pero siempre lo que me va a amplificar va a ser lo mismo, no va a cambiar, va a haber una relación de K. Y lo importante entonces de estas gráficas de respuesta en frecuencia es que esta información que yo nada más tengo aquí, la información para dos condiciones de frecuencia, pues con las gráficas de Bode, que me dicen en la frecuencia, amplitud y fase, pues me lo dice para todas las frecuencias, ya sean bajas, medianas o altas frecuencias. Esa es la importancia de los diagramas de Bode. Y bueno, pues también, ingenieros, vayámonos acostumbrando a tener la capacidad de interpretar los diagramas, de interpretar e imaginarnos físicamente los fenómenos que nos están diciendo o las cosas que nos están diciendo esos diagramas. Ok, dudas, preguntas ahorita con este factor K. ¿Vamos bien? Sale. Factor integral derivativo, que es este primer factor expresado como S entre A, ya sea a la menos 1 o a la más 1. Si es el factor integral es a la menos 1, es decir, el que está en el denominador. Y esto significa que tenemos una raíz o un polo en A. Y lo que vamos a tener entonces, nuestra función de transferencia senoidal, sustituimos la S por J omega, pues va a ser igual a 1 entre J omega entre A. Por lo tanto, la magnitud va a ser 20 veces la magnitud de 1 entre J entre A, es decir, por logaritmos, pues vamos a tener que el logaritmo de un cociente, pues lo trabajamos como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, en este caso, el logaritmo de la magnitud del numerador menos el logaritmo de la magnitud del denominador. El logaritmo de 1 es 0 y la magnitud de J omega entre A, pues es simple y sencillamente omega entre A, es decir, la raíz cuadrada de la parte real pues es 0, más la parte imaginaria omega A entre omega entre A al cuadrado. La raíz de omega entre A al cuadrado, pues es simple y sencillamente omega entre A. Entonces, esta función
ya es una función que ahora sí depende de la frecuencia. Y esta gráfica, 20 logaritmo de omega entre A, graficada en una escala logarítmica, pues lo que me da es una línea recta. Esta función logaritmo graficada en una escala logarítmica, pues me da una línea recta decreciente porque tenemos una pendiente de menos 20. Y en la escala logarítmica, acordémonos que nunca va a empezar en 0, siempre va a estar dividida en 10 veces 0.01, 0.1 a 10a, 100a en frecuencia. Y la pendiente de esta recta va a ser de menos 20 decibeles por década. El eje vertical, pues es la magnitud en decibeles, por lo tanto es decibeles, y el eje horizontal es frecuencia. Cuando ponemos década, significa un incremento de 10 veces la frecuencia. Y ahí hay que tener cuidado. La década dice que es un incremento de 10 veces la frecuencia. Y las octavas, pues abusados, aquí dice que la octava es una banda de frecuencia que va de omega a 2 omega, de 2 veces la frecuencia. Entonces, década significa incremento de 10 veces la frecuencia. Y octava significa incremento de 2 veces la frecuencia. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿O con qué tendrá que ver eso? Sí, no tengo la menor idea, la verdad. ¿No hay ningún músico en este grupo? Me iba muy mal en mis clases de solfeo, la verdad. Bueno, ¿quieren una clase de música rapidísima? De las octavas, yo sé, No, profe. cuando tocaba el piano era como la distancia entre diferentes notas. Ajá, ¿Entre qué notas? entre el do y el do. Exacto. A ver, ahí les va la clase de música. Ahí está el piano. ¡Ay, tocó el piano! De la a la es la misma nota, pero al doble de frecuencia. La, la tiene una frecuencia de 220 Hz. El siguiente la tiene una frecuencia de 440 Hz. Y tienen 8 notas, 8 teclas blancas. Es de la, luego sigue si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 de entre la y la, considerando los dos las. Por eso se llama octava. Esa es la octava musical, de la a la o de do a do. Esa es una octava musical. Y por eso se llaman que la octava musical
incrementa la frecuencia al doble, pero por eso se llama octava. Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando veamos en estos diagramas de Bode, a veces se representan en décadas, que ahí sí es claro, de 0, un incremento de 10 veces de una década, pero cuando nos digan por octava no significa un incremento de 8 veces, significa de 2 veces, y está relacionado con esto de acá. Y bueno, y pues, by the way, ahí está el cello también. ¿Los dos? ¿Eh? ¿Los dos? ¿El cello y el piano? Sí, y la guitarra. También es mi otra pasión, la música. Y bueno, ya he usado pues mucho la ingeniería también para la música. Ok, déjenme ver si acomodo esto. Ahí está. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Sí, ¿me podría repetir nada más eso que mencionó de que, bueno, de lo que significa? O sea, ¿es el aumento en qué? ¿En frecuencia? ¿En En intensidad? frecuencia. En frecuencia. En las notas musicales, el la, que también lo escribimos como la letra A, puede estar, ya voy a partir del La2, me parece, 55 Hz. El que sigue está en el doble de frecuencia, el que sigue está en el doble de frecuencia, y así nos vamos. Que de hecho es la única que tiene frecuencia sin decimales. ¿Usted Y luego, ¿sí? es ingeniero eléctrico electrónico también? Electrónico, así es. Y luego de la, pues nos vamos a la nota de junto, que es el la sostenido, y ahí la frecuencia que va a tener la siguiente es 55 por raíz doceava de 2. Y la que sigue, pues va a ser por raíz doceava de 2. Y así 12 veces. En el piano las teclas blancas, como lo vimos hace ratito, son 8. Pero contando las teclas negras, son 12. Por eso es la razón de la raíz doceava de 2. Entonces, de la a la sostenido, hay un incremento en frecuencia de raíz doceava de 2. ¿Que cuánto es raíz doceava de 2? Vamos a ver rápido. De memoria no me lo sé. A ver. Raíz doceava de 2 es 1.0594, o sea, casi 1.06. Eso es lo que tenemos de incremento en la frecuencia de una nota a la que sigue. La primera vez que, pues creo que era todavía estudiante, sí, creo que todavía no acababa, que utilicé esto, fue precisamente para afinar esto, para afinar el piano. En aquella época, pues no había afinadores con celulares, ¿verdad? Pues todavía no existían los celulares cuando yo estudié la carrera, pero sí existían unos equipos que se llaman analizadores de espectros. Y esos analizadores de espectros, el espectro es un espectro en frecuencia. Lo que nos dice es
una espiguita, que es como un osciloscopio, pero en lugar de darnos la viborita, nos da una espiguita donde está la frecuencia de esa señal oscilatoria. Y entonces, pues con eso fue con la primera vez que afiné este piano. Ya después, pues ya, gracias a Dios, aparecieron los teléfonos con las aplicaciones de afinación y es mucho más sencillo. Ok, dudas, preguntas. Hasta aquí todo bien. Todo claro. Ok, entonces, este factor integral, lo que nos va a decir esta curva que tenemos aquí, es que para frecuencias más pequeñas que la frecuencia igual a A, omega igual a A, si es más pequeña que omega igual a A, nos va a estar, este factor va a hacer que nuestra salida sea mayor que la entrada, es decir, va a estar amplificando las bajas frecuencias. Justo cuando la frecuencia sea igual a A, va a ser 0 decibeles, y 0 decibeles dijimos que significa que lo que entra, sale. Y mientras más aumenta la frecuencia, más pequeña va a ser la salida, va a ser negativa en decibeles, es decir, la va a estar atenuando. Entonces, un factor integral que está, por lo tanto, en el numerador, pues lo que nos va a decir con respecto a cómo responde nuestro sistema a la frecuencia es que mientras más alta sea la frecuencia, menos va a responder nuestro sistema. Y en la fase, pues la fase de esta señal, de esta función de transferencia senoidal, la fase de esto pues será el ángulo cuya tangente es lo mismo, la parte del numerador menos el ángulo cuya tangente del denominador. Y el numerador está compuesto nada más por parte real, por eso es 0, que sería lo correspondiente a la parte imaginaria entre real. El ángulo cuya tangente es 0 es 0. Menos el ángulo cuya tangente, el denominador está compuesto nada más por parte imaginaria, omega entre A, y no tiene parte real, es 0. Y el ángulo cuya tangente es infinito, pues es menos, bueno, 90 grados, acá está el menos, por lo tanto el desfasamiento es de 90 grados. Y esto tiene que ver con el elemento, con uno de los elementos de almacenadores, básicamente el almacenador de flujo. Cuando tenemos entonces en nuestro sistema físico un elemento almacenador de flujo, pues eso va a hacer que se atenúe mientras aumenta la frecuencia y nos va a desfasar la respuesta 90 grados. Y lo mismo, bueno, algo similar va a pasar con el factor derivativo, que es el que está en el denominador. Y en este caso, pues la magnitud en decibeles de la función de transferencia senoidal, pues va a ser 20 logaritmo omega entre A. El 20 es positivo, entonces es una respuesta similar, nada más que creciente. Esto significa que a bajas frecuencias atenúa, a la frecuencia omega igual a A, lo que entra sale, y a altas frecuencias amplifica. Y la fase, pues va a ser más 90 grados. Y esto tiene que ver entonces cuando tenemos un almacenador de esfuerzo en nuestro sistema físico. Y esto, déjenme ver si, no lo he puesto. Y esto físicamente, o bueno, más bien en el tiempo, no físicamente, ya para terminar, significaría que pensemos en el
factor anterior, el integral, significa que a bajas frecuencias, déjenme poner otra acá arriba, significa que una señal de baja frecuencia, una señal de media frecuencia, o bueno, omega igual a A, y una frecuencia, una señal de frecuencia alta, omega mayor que A, omega menor que A, esto es tiempo. Pues lo que nos dice, ya para terminar, lo que nos dice esos diagramas de Bode es que van a estar desfasados siempre menos 90 grados y el de baja frecuencia va a estar amplificado. Va a estar desfasado menos 90 grados y va a estar amplificado. Esa va a ser mi salida. Para cuando omega es igual a A, va a estar desfasado 90 grados. Aquí los 90 quedaron acá. Va a estar desfasado 90 grados, pero va a estar a la misma magnitud. Y en el caso de omega mucho mayor que A, va a estar atenuado y desfasado 90 grados. Entonces va a ser una viborita chiquita por aquí. Eso es lo que me está diciendo esas dos curvitas, esas dos gráficas del diagrama de Bode. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Siempre desfasados menos 90 grados. Y en el caso del otro, del derivativo, pues es al revés. La de baja frecuencia ahora estará desfasado más 90, entonces estará recorrida, y de baja magnitud, en omega igual a A será la misma magnitud, y en omega mucho mayor que A, pues va a salir amplificada y recorrida. Eso es el significado, entonces, en gráficas en tiempo de esas grafiquitas en frecuencia. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Acá arriba, porque es la manera general de decir vamos a trabajar el factor integral y el derivativo, y el S entre A la menos 1, pues significa este de aquí, que es el factor integral y que queda en el denominador. Y S entre A la más 1, pues aquí ya no lo escribí, pero sería a la más 1, significa que queda directamente en el numerador. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Yo tengo la duda nada más de, a ver, la otra, esa diapositiva, el que dice polo en A, que sería con la que vamos a comparar la frecuencia. Ajá. Esa A la obtenemos, ¿de dónde está? ¿De dónde está? No, ahorita A, el significado de A es, de manera general, lo que nos dice que el polo A es que cuando omega es igual a A, pasa eso, que el polo está en A. Ya lo veremos cuando hagamos un ejercicio ya con valores, con uno de nuestros sistemas. ¿Qué es esa A? ¿De dónde sale? Ya lo veremos. Ahorita es una manera general de expresar nuestras ecuaciones, nuestras funciones. Ah, muy bien, ¿Sí? gracias. Sí. Ahorita el significado de omega igual a, bueno, del polo A, significa que justamente cuando la frecuencia es igual a A, esa es, digamos, nuestra frecuencia de referencia. Justo en omega igual a A, como está en la gráfica, es cuando cruza el eje
horizontal, es decir, en 0 decibeles, y eso significa que lo que entra sale. Ya veremos más adelante que también a esto se le llama la frecuencia de corte. La A va a ser la frecuencia de corte, pero bueno, pues lo veremos en los siguientes factores, que pues los veremos la próxima clase. Por hoy se nos acabó el tiempo. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, profesor. Igual de mi parte, no, profe. No, profesor. Por ahora No, no. todavía. Bien. Pues entonces nos vemos el próximo martes. Se acabó el tiempo de clase y es hora de ponernos a tocar música. Bien. A dormir. No, ahorita relajarme con una buena tocada de piano y un ratito de cello también. Entonces, pues que descansen, que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. Hasta el martes. Gracias, Buenas noches, profe. profesor. Gracias por- Bye, bye.